Ujú. Pues hola familia, qué gusto que estén con nosotros este miércoles en la Semana del Experto 2022. Les prometí que íbamos a tener a los 5 pesos pesados y en efecto, pues hoy estoy con la licenciada Nadia Ávila de Landing Abogados, una tocaya con quien he tenido el placer de colaborar en el último par de años. Permítanme, antes de presentarles a Nadia, pues leerles un poquito su semblanza curricular para que sepan por qué es uno de los 5 pesos pesados y el por qué la convoqué para esta semana del Experto 2022. Y en efecto, pues hoy estoy con la licenciada Nadia Ávila de Landing Abogados, una tocaya con quien he tenido el placer de colaborar en el último par de años. Permítanme, antes de presentarles a Nadia, pues leerles un poquito su semblanza curricular para que sepan por qué es uno de los 5 pesos pesados y el por qué la convoqué para esta semana del Experto 2022. Mi tocaya Nadia Ávila es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en materia administrativa, aduanera, en comercio exterior y derecho tributario. Ella se ha desempeñado como abogada litigante, perdón, en el sector público y privado, en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el sector privado ha sido apoderada legal de diversas empresas dentro del ramo fiscal e inmobiliario y funge también como consultora de diversas agencias aduanales a nivel nacional. Está catalogada como una de las principales asesoras en materia aduanera por diversas asociaciones y medios especializadas y ha sido articulista, al igual que su colega Ricardo, en diversas revistas prestigiadas en materia tributaria y de comercio exterior. Ha sido conferencista en diversos temas a lo largo y ancho de esta república. Entonces, estoy muy contenta porque mi tocaya accedió a estar con nosotros. Muchísimas gracias, Nadia. Y pues primero, darte la bienvenida a este canal. Esta es tu casa, la familia NSC es también tu familia. Y pues me gustaría, Nadia, que nos platicaras un poquito de ti, qué haces en Landing Abogados. Y sobre todo, digo, ya pues los miembros de esta familia entienden lo que hace un consultor de comercio exterior, pero a veces como que no les alcanza, como decimos aquí en México, ¿no? A caer el 20 de cuál es el papel del abogado especialista en comercio exterior y aduanas. Muchas gracias, Nadia, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con toda tu audiencia y contigo. Muy buenos días y pues un placer estar platicando aquí un poquito de lo que hacemos, ¿no? Para que sea más accesible para todos y todos nos puedan entender cuáles son nuestros servicios. Como tú bien lo decías inicialmente, nosotros nos dedicamos a los servicios legales, tanto en el procedimiento administrativo como ya en las etapas jurisdiccionales, es decir, cuando ya se complica un poquito el procedimiento y ya existen consecuencias como que te determinen un crédito, que te den de baja del padrón, suspensión o cancelación de patentes aduanales, entonces ya intervenimos de manera conjunta ya para hacer equipo y llevarlo a la etapa jurisdiccional, que es ante los tribunales e incluso hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Dependiendo Claro. de la gravedad del caso. Entonces son básicamente dos etapas las que nosotros abarcamos. La primera, como te decía, es la etapa administrativa, que es dentro del procedimiento, que como tú y tu audiencia lo deben saber, hay una etapa muy importante que es presentar pruebas y alegatos, en Claro. donde con esta oportunidad podemos subsanar esas irregularidades y quizás quede hasta ahí, te devuelvan la mercancía si está embargada o no te determinen un crédito fiscal. Es muy importante aportar los elementos que la autoridad pueda valorar para que la aduana pueda allegarse de esos parámetros para poder dar una resolución favorable. Cuando no es así, pues ya nos tenemos que ir a la etapa más complicada, ¿no? Que es la etapa jurisdiccional. En esta etapa, primero nos seguimos yendo a la etapa administrativa a través del recurso de revocación. Entonces aquí es el mismo servicio de administración tributaria quien resuelve ese recurso a través de sus administraciones locales. Si esta resolución no es favorable, pues tenemos que acudir a una instancia que es un tercero,
que actúa como un árbitro, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través ya sea de sus salas metropolitanas o las salas especializadas en materia de comercio exterior, que actúan de manera colegiada. Hay varios magistrados, secretarios de acuerdos, que van a coadyuvar a resolver este asunto. Ya interviene como parte actora el importador, exportador o agente aduanal, y como parte demandada la autoridad aduanera. Entonces, esas serían como las etapas más importantes. En caso de que tampoco hubiera una resolución favorable a través del tribunal, nos iríamos a los tribunales colegiados, que ya es otra instancia del Poder Judicial que también nos ayuda a resolver en materia de amparos. Ya en una etapa ya, pues ya más crítica, a lo mejor incluso acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Como un máximo órgano resolutorio que nos pueda dar una sentencia favorable. O sea, Claro, tenemos muchas instancias, no hay muchas vías de defensa. Te digo, lo ideal es que se quedara en la etapa administrativa claro. y que todo se pudiera subsanar. Pasa, porque sí ocurre que pudiéramos resolverlo así y lo hemos hecho, pero cuando no es así, pues tenemos todas estas instancias judiciales hasta lograr una resolución favorable, ¿no? Que sería nuestro propósito. Excelente, sí, creo que queda bastante claro, ¿no? Finalmente, el consultor asesora, te aconseja y todo, pero finalmente no podemos intervenir en la actuación que hace el cliente. Y pues cuando las cosas se complican es cuando gente como tú es, pues obviamente el salvavidas que anda buscando el contribuyente, ¿no? Porque finalmente necesita defender su posición. Con base en esto que nos comentabas, Nadia, y con esta experiencia que tienes, y pues podríamos decirlo en materia de litigio, de comercio exterior y aduanas, ahorita comentabas, ¿no? Ojalá todo se resolviera en la parte administrativa, y yo creo que gran Ujú. parte del problema por el cual no se resuelve en materia administrativa es por los errores, que ya sea por Es nadie. desconocimiento, por desconocimiento o por dolo, porque también digo, nos ha pasado mucho con varios contribuyentes, ¿no? Ya sea por desconocimiento, ya sea por dolo, ya sea también porque se me fue el plazo y no hice X gestión, Claro. etcétera, pues se generan muchas incidencias, ¿no? En materia de comercio exterior y aduanas, que pues tienes que llevarlas al punto legal. Entonces, a mí me gustaría saber, desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los 5 errores más frecuentes que comete el importador y el exportador en materia de comercio exterior y de aduanas? Te comento brevemente. La Sí, audiencia de sí, este canal, como tú la conoces, la familia NSC, se compone en casi un 50% por estudiantes de la carrera de comercio internacional o negocios internacionales. Y el otro 50% es gente que importa o exporta, o bien ejecutivos que trabajan para alguna empresa importadora y exportadora. Entonces, yo creo que el identificar estos 5 errores, pues a los jóvenes les va a servir para que cuando salgan sepan que eso no se tiene que hacer, ¿no? Y así para es. el dueño de la empresa, para ese importador, exportador o para el ejecutivo, para corregir, porque yo creo que, como bien decías tú, muchos de los problemas que atiendes ya no se pueden corregir por la vía administrativa porque es este cúmulo de errores, ¿no? Entonces, sería importante meternos en esta cultura de prevención legal. Así es, María. Desafortunadamente, pues sí, no. Hay yo creo que más de 5, ¿no? Pero sí hay unos que son, Bueno, hay no, unos no, que no son, acabaríamos de mencionarlo. ajá, hay unos que son muy frecuentes, ¿no? Y yo, fíjate que hago una clasificación como grave y otra que es como más simple, ¿no? Que no tiene tantas consecuencias. Yo creo que la más simple es la de datos generales inexactos en la declaración, ¿no? En los pedimentos. A lo mejor una clave, algo en el identificador, ¿no? En el país de origen, que a lo mejor lo que va a pasar, no a lo mejor, sino realmente lo que sucede es que te imponen una multa Así es. que a lo mejor no siendo tan onerosa, la puedes pagar sin problema y queda hasta ahí, ¿no? No tiene tanto problema. Pero hay, pues, consecuencias más graves en relación a esos errores, ¿no? Que son errores como más graves. Por ejemplo, el declarar un valor inferior, ¿no? Al que realmente corresponde, que ya estamos hablando de subvaluación. Ahí sí son errores más graves que te pueden llevar incluso a la baja del padrón. Entonces sí es importante estar como muy atentos a lo que haces y a tener conocimiento pues, de la materia para evitar todos esos errores. Otro error yo creo que es el principal, no contar con la documentación que acredite la legal estancia de la mercancía o que ésta sea falsa o incorrecta. Yo creo que ese es el error más frecuente, ¿no? De plano hay quien sí la ingresa así
y a ver cómo le va, ¿no? A la suerte. claro, Y no hay pedimentos, no hay facturas, no hay permisos ni registros, ¿no? Entonces ahí sí nos encontramos ante un problema grave. claro. Y Sobre todo en el caso de activo fijo, ¿no? Que ya bien conocido el ah, tema, ¿no? sí, y pues sucede que no Sí, contamos con esa documentación, que no hay pedimentos, que no hay nada. O que esa documentación está incorrecta porque a lo mejor ya se vencieron los registros o los permisos que tiene el importador o exportador. O de plano hay falsedad también de documentos que incluso pudieran recaer en delitos de carácter fiscal, ¿no? Entonces, creo que sí sería un problema ahí importante, que son como de las cosas más graves. La inexacta clasificación es otro de los problemas a los que se enfrenta el importador. Y eso tiene mucho que ver pues con el conocimiento, con no saber muchas veces cómo clasificar determinada mercancía, más cuando se trata de mercancías sensibles como claro, calzado, el textil que tiene tantas composiciones y los porcentajes varían mucho y ya viene la tela mezclada con otra cosa y entonces ahí sí tenemos también un problema en cuanto a la clasificación arancelaria. Ese es otro problema y que pues obviamente tenemos que allegarnos pues de la gente aduanal que nos apoye, ¿verdad? Para hacer una correcta clasificación, aunque aún así pues pasa que la claro. aduana determina que no es la correcta. Claro, pero Y tendríamos que empezar por contratar a una buena agencia banal, ¿no? Me acaba de pasar así es. recientemente con unos Ujú. clientes de productos químicos, ¿no? Mal Ah, asesorados por una agencia banal que le digo, no, no, deténme esto porque son químicos, o sea, estamos hablando de un mercancía muy escaloncito más delicada. dentro de los problemas que se pueden presentar, ¿no? Entonces, sí, me queda claro el tema, ¿no? Estamos hablando entonces, haciendo un resumen ahorita de los tres que has mencionado, de datos inexactos que pudiera llegar a ser Ujú. grave cuando son campos como, por ejemplo, el valor en aduana de las mercancías, la falta de documento para acreditar la legal estancia, que no me canso de repetirlo, pero no parece que entra por aquí, ya sabes, sale por acá, no se queda Es en muy en la mente. importante. Entonces, espero que oyéndote a ti, que ya sea el refuerzo de las dos Nadias, les quede claro, ¿no? Así es, Hay que tener esos que expedientes en nos quede regla, claro. ¿no? Y mencionabas también la incorrecta clasificación arancelaria, ¿no? Muy importante el tener toda la información también del producto, ¿no? Porque muchas veces te llega el contribuyente y es que quiero la clasificación, pues sí, pero dame informes del producto, o sea, me mandas fotos, pero yo no soy experta en ese producto, necesito información técnica para poderla Así es, Nadia. clasificar. Las fichas técnicas, las fotografías, peritajes de especialistas, porque pues se importa una cantidad de mercancía de todo tipo, y como te decía, pues materia como la que decías, ¿no? Así es, Química, nosotros tenemos mucho textil, sí, entonces a cada rato, ¿no? En la aduana es un problema porque pues está mal clasificada. claro, Te pudieras evitar esos problemas si existiera una adecuada clasificación, ¿no? claro, por supuesto. Llevarla al laboratorio es otra instancia, ¿no? La que se puede acudir para que sea correcta y evitar tantas incidencias levantadas. Claro, sí, mejor en ese caso presentas la consulta de clasificación, ¿no? Y te quitas de De problemas. problemas. Así es. Sí, otra cosa, algo muy frecuente es el declarar datos falsos, ¿no? O erróneos por parte del proveedor o del importador, del domicilio sobre todo. Claro, A veces no está actualizado el domicilio y eso también es una de las sanciones más graves. Está o no está localizado, o no contesta, o ese domicilio ya no es, o de plano es un domicilio falso el que se declaró. claro, Ahí claro. tenemos otro problema. Sí, porque incluso puede llegar a ser cancelación también, como decías tú, bueno, suspensión y posible cancelación de padrón. Relación. Entonces, terrible. Entonces, son sanciones muy graves. Otra cosa sería, pues, muy frecuente también es la mercancía no declarada, ¿no? Que no venga del pedimento o faltante, que también eso te lleva a una sanción. Claro. Y aquí es súper común, ya sabes, ¿no? No falta sobre todo en mercancía, que es difícil contabilizar, ¿no? O sea, por ejemplo, Ajá, me ha tocado mucho con industrias del ramo de ferretería, ¿no? Clavos, tornillos, todo eso, en donde se pesa sobre un peso estándar, pero te llegan un montón de piezas extras que no puedes declarar en inventario, ¿no? Entonces, y muchas empresas no saben que para eso existe la regularización, ¿no? O sea, dicen, bueno, tengo un excedente y pues a ver qué hago con el excedente y a ver cómo lo muevo, ¿no? No es de a ver cómo lo mueves, es regulariza esa mercancía y se acabó el problema, ¿no?
darle acta de nacimiento, en pocas palabras. Ajá, así es. Sí, o sea, piensan o que no la van a detectar o que puede pasar sin Así es, problema, pero no es así, al final te va a generar un problema. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? A veces es desconocimiento, que no sabes cómo entra o piensas que va a pasar sin un problema, pero claro. pues ahí tenemos. Y algo muy frecuente también es la falta de registros o permisos. Ahí nos toca mucho en la industria hospitalaria, ¿no? De cuando se importan Ah, insumos sí, médicos, que los registros sanitarios están vencidos sí, o no es el correcto, está mal declarado y no corresponde con la mercancía que están ingresando al país. Entonces ese claro. es un problema, los permisos de COFEPRIS, los cupos, ¿no? También, ese es otro. Eso te iba a preguntar, tú sí brindas servicios de apoyo para COFEPRIS, ¿cierto? Porque nos han Sí, llegado a preguntar muchos miembros de la familia o la gente que ve los videos en YouTube. Entonces, yo, como te lo he comentado, yo no lo realizo, pero sé que tú sí lo haces. Entonces, cualquier así trámite es. ante COFEPRIS. Nosotros lo realizamos, así es, Nat. Ok, perfecto. Sí. Bueno, ya sabes que aquí en la descripción del video yo voy a poner tus datos Ah, de muchas gracias. contacto para que siendo este tipo de temas, pues ya no se vengan conmigo, ¿no? Directamente lo ven contigo porque yo sí en Cofepris, de alguna manera le indico a la Todo un tema. gente, sí, sí es todo un COFEPRIS tema, o es sea, todo. yo de alguna manera como asesora te digo, sabes que este producto necesita permiso ante Cofepris. Ya meterme al trámite, no, porque sí, como tú bien lo mencionas, es punto y aparte, ¿no? Sí, es un trámite muy especial, muy particular, hay que estarlo gestionando y estar ahí, ¿no? Presentes y hasta que te otorguen los permisos o que los actualicen. Sí, Pero así, sí, es un tema delicado. Y sí, más, o sea, tratándose de productos dentales, médicos, pues es una obligación así que es. debes de ingresarlo junto con el Es pedimento. nuestra FDA, punto, ¿no? O sea, Ujú. Sí, no puedes dejar de ingresarlo. Y nos ha pasado que, pues, eso eleva muchísimo un crédito fiscal, el no claro. contar con permiso, porque a veces dentro de las facultades de comprobación de la autoridad, pues lo que hacen es revisar pedimentos cuya mercancía ya ingresó y ya no está, bueno, puede estar en el país, pero ya no cuenta con ella en ese momento para embargar. Entonces, Claro, ¿qué hace la autoridad? Te cobra lo que se llama la imposibilidad material. Como no tiene la mercancía a la mano, pues te va a cobrar su valor. Y eso eleva muchísimo, muchísimo el crédito fiscal. sí, sí, es de lo más sensible que hay. Pues bueno, yo creo que con estos seis, creo que diste un panorama muy amplio, ¿no? Entonces es la importancia de todo lo que hemos venido resaltando en este canal, en los distintos episodios. Pero te digo, a ver si ahora que se los dice alguien más, me hace caso. Sí, para que nos quede claro y ya evitemos tantas irregularidades. Así es. Oye, quiero hablar ya en materia legal, pues tú sabes que nosotros tenemos, como digo yo, ¿no? El boogeyman o el COCO, ¿no? El famoso PAMA, el procedimiento administrativo en materia aduanera. Más allá de hablar de lo que es el PAMA, sus distintas instancias y todo, yo creo que la pregunta de muchos de los seguidores de este canal es, ¿hay solución al PAMA o no? Porque pues es una duda muy frecuente, ¿no? Ok, estoy en PAMA. ¿Qué caso tiene seguir el proceso si al final me van a embargar? Entonces, con tu experiencia y con todo el tema que tienes de litigio en este sentido, ¿puede haber resolución favorable para el contribuyente? Y también, de ser así, ¿cuál debería de ser la actuación del contribuyente desde el día uno en que tiene conocimiento del PAMA? Porque, bueno, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, te llega el contribuyente después de bastantes meses de que ya le fue Así notificado el es. PAMA, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos dudas vale la pena aclararlo, ¿no? En materia de PAMA. Sí, tocaste yo creo que un punto muy relevante y es el tiempo. Ok, O sea, a veces cuando ya transcurrió el tiempo es muy complicado subsanarlo en esta etapa, pero sí hemos tenido resoluciones favorables cuando estamos dentro de los plazos. O sea, yo creo que el indicador número uno es tener en cuenta los plazos que contempla la ley aduanera para presentar pruebas y alegatos. A partir, como dices, del día uno que te están levantando el acta del PAMA, tienes que presentar pruebas y alegatos dentro de los 10 días que establece la ley aduanera, para que estés dentro de ese plazo. Si no, aún no estando dentro de esos 10 días, puedes presentar también elementos de prueba cuando, antes de que se te determine el crédito fiscal. Hay claro.
criterios del tribunal y de la corte que te permiten todavía presentar algunos elementos con base en lo que tengas, en lo que hayas tenido a la mano para poder desvirtuar esas irregularidades. Entonces, yo creo que lo más importante, Nadia, son los plazos. Ok. No, no, Tener en no me cuenta las espero, ¿no? plazos. O sea, inmediatamente busco al abogado, porque también ese es otro error, buscan al consultor y uno como consultor, pues en efecto, tú lo has sabido, ¿no? Nadia, tengo este caso, pues ya es PAMA, atiéndenlo, ¿no? Pero todavía el contribuyente lo piensa, o sea, es algo que me llama mucho la atención porque yo creo que cuando ya estás en PAMA no hay mucho que pensar, ¿o me equivoco? Así es, te digo, los plazos son muy importantes y tú sabes que hay un plazo para rectificar pedimentos, para presentar pruebas y alegatos o para regularizar algún permiso o alguna restricción o arancelaria, pues cuentas con plazos que son muy cortos, que bien establecen la ley aduanera y las reglas de comercio exterior, que al final te van a brindar un beneficio de quizás sí regularizar y subsanar los errores que hayas tenido dentro del procedimiento, ¿no? En esta Claro, etapa y que claro. con ello quizás puedas liberarla, otorgar esa liberación de la mercancía y pues al final que no te determinen crédito fiscal ni multas. Claro. Me gustaría que les platicaras qué es lo peor que puede pasar con un PAMA. O sea, qué es lo que le pasaría al contribuyente en un PAMA que no es bien llevado, que no es atendido y en donde se fueron esos plazos, para que también ellos entiendan el por qué es importante no esperarme y a ver qué pasa, ¿no? Y también, de alguna manera, aquí hay muchas personas que nos siguen de agencias aduanales también para que evitemos el clásico error que hacen muchos agentes aduanales que sabiendo, cuando por ejemplo el PAMA se da ante el mecanismo de selección automatizada, que sabiendo que el contribuyente ya está en PAMA, no le notifican a tiempo. Entonces yo quiero que tú como abogada digas, mira, esto es lo peor que puede pasar, para que entiendan el por qué no debemos de perder el tiempo, ¿no? Que te digo, puede haber consecuencias que no son tan graves como les decía inicialmente, que puede ser la imposición de una multa que la pagas y no pasa nada, ¿no? Ya te liberan la mercancía. Pues ahora sí que el escenario fatídico puede ser pues que no te van a devolver la mercancía, que esa mercancía se va a quedar embargada en Sí, tanto resuelvas todo el procedimiento, que son procedimientos que llevan su tiempo. Y en tanto, pues ya quedaste mal con el cliente, no entregas la mercancía, o sea, sí son consecuencias muy graves. Te van a determinar un crédito, que generalmente son créditos muy cuantiosos, que se elevan bastante, y pues a lo mejor tuviste la oportunidad, como bien dices, de subsanarlo en esta etapa, de tener los elementos, de rápido, o sea, aquí esto es una actuación, ya es urgente. claro. Entonces ya cuando te levantaron el PAMA es actuar de manera inmediata para que puedas subsanar todas estas irregularidades. Si no, pues pasa esto, o te dan de baja del padrón de importadores, o te suspenden. En el caso de los agentes aduanales, pues también hay supuestos de suspensión y cancelación de patente, Así es. que no vas a poder subsanar hasta que termine todo el procedimiento y todas las etapas que mencionábamos inicialmente. Tienen que ser llevadas a cabo hasta que pues obtengas una resolución favorable. Sí, pues aquí el tema es que entienda el contribuyente que sí o sí necesita el abogado para presentar las pruebas y alegatos y tratar de que la resolución sea corta en cuanto a tiempo, ¿no? En el sentido de que si yo actúo desde el día número uno en que tengo conocimiento y puedo subsanar las omisiones, se va cortando el plazo, pero de no hacerlo así, tendré que irme hasta el tema del recurso de revocación, el tema del juicio y en su caso hasta un amparo, ¿no? De ser procedente. Entonces va a ser pues tiempo no perdido, pero sí de alguna manera tiempo invertido en algo que pues es un acto de molestia, ¿no? Para el contribuyente. Como dice, se prolonga en el tiempo y nos puede llevar, o sea, desde 6 meses hasta 3 años. Claro, claro. Y nadie quiere estar con 3 años con la zozobra, ¿no? Una consecuencia pues muy grave, porque si te dan de baja del padrón, imagínate, dejas de trabajar, ¿no? Nada más. O sea, Claro, sí, hay por una 3 años. afectación muy importante en el patrimonio y hasta en tu prestigio. Claro, Lo de los agentes aduanales que queden cancelados, pues también tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? No nada más económicas. claro, sí, un agente aduanal al que le haces ese tipo de daño, te boletina con todas las agencias aduanales que pueda, ¿no? Así A través de es. Karen. Entonces, sí, sí va a ser pesadito. O el importador que quede igual de baja o suspendido, pues deja de trabajar y deja de importar Claro, por tiempo. claro. Con base entonces en esto que mencionas de prevención para efectos del PAMA y de los errores más frecuentes que comete el importador o el exportador,
¿cuáles son los consejos legales, ¿no? Ya desde un punto de vista legal, o sea, ¿en qué debería de estarse fijando en el día a día ese importador o ese exportador? Y en su caso también la agencia aduanal, porque yo creo que vale también la pena mencionar esos temas para saber que tiene cierto nivel de certeza jurídica, o sea, que está haciendo bien sus operaciones y que aun cuando llegase a haber un acto de molestia o en su caso el levantamiento de un PAMA, va a ser de alguna manera fácil, si lo podemos decir así, el solventar ese acto, ¿no? Sí, yo creo que, y como bien tú sabes, pues el comercio exterior es muy dinámico, va cambiando día con día, es apasionante, ¿no? Ese dinamismo también se encanta, porque no es como otras materias que se quedan ahí, las leyes están, no, aquí todo el tiempo es movimiento y las reglas se van actualizando y hay cosas que se van digitalizando, y yo creo que el conocimiento es el mayor elemento, o sea, que te rodees de profesionistas que conozcan la materia, que estén actualizados para que no cometan estos errores y evitar, ¿no? Caer en estas consecuencias tan graves. Yo creo que Claro, tener un profesionista al lado, desde un consultor inicialmente, un asesor adecuado y tu agente aduanal, ir de la mano, yo creo que te asesoren es lo más importante, que claro, tengas todo. porque entiendo, ¿no? Mucho contribuyente le da la operación a una persona que no necesariamente egresó de la carrera y está bien, digo, a veces pues no tienes el nivel como empresario para pagar un sueldo más alto y tener ahí a un ejecutivo de comercio exterior precisamente, ¿no? Pero para eso estamos los asesores y están los abogados, ¿no? Así es, Nadia. Tenemos o sea, es increíble porque son empresas grandes que a veces no se asesoran adecuadamente. O sea, tenemos el caso reciente de una empresa que estaba como IMEX, pero nada que ver su operación no era IMEX. Y ahora obviamente le están imponiendo esas multas como si fuera una empresa y pues como cayó dentro de ese régimen, pues es inevitable que no tenga las obligaciones, ¿no? Entonces me dice, pero es que yo no tengo anexo 24, yo no llevo control de inventarios, o sea, muchas deficiencias, porque yo no opero así. Pero a Claro, ver, ¿quién te dijo que que te dirás de alta igualaba como dentro IMEX, del supuesto, ¿no? A veces crees que nada más vas a tener los beneficios, claro. pero pues no, también son las obligaciones. No, y como Que te son consultaba, ¿te acuerdas aquel otro caso que te consulté, ¿no? así. Aún siendo empresa IMEX, tienen mal la modalidad. Y, Ajá, y obviamente el tener mala modalidad no empata con la operación, ¿no? Creo que si no mal recuerdo, te acuerdas que te dije, oye, son industrial, pero hacen esto y ambas coincidimos en así que es. hay que ser albergue, ¿no? Entonces, Ajá. aún teniendo la misma, o sea, el programa y haciendo una operación con base al programa, nos enfrentamos con empresas que están mal asesoradas desde el inicio y que desde el inicio solicitaron mal el programa, ¿no? Ese tipo de cosas ocurren. O sea, a mí me impresiona porque son empresas grandísimas que tú dices, pues tienen todos los asesores del mundo, toda la experiencia. Pues no, cometen estos errores que les cuestan mucho dinero, ¿no? Claro. Y lo peor es que están dictaminadas por estas grandes empresas que no voy a mencionar el nombre, ¿no? Y dices, Sí, ¿y cómo? son muy conocidas. Y dices, ¿y ¿Cómo, cómo lo cómo lograron? cayeron? Pero cuando te vas Ajá, al dictamen de comercio exterior, dice, sin revisión, ¿no? O sin observaciones, no recuerdo bien cómo le ponen la leyenda, ¿no? ajá. Dices, No, y fíjate que una consecuencia muy grave ya cuando estás en la instancia jurisdiccional es que tienes que garantizar el crédito. Y a veces son claro, créditos millonarios. Entonces ahí, antes de que pruebes si eres culpable o inocente, hay que sí, meter la paga. garantía. Hay que Claro. aumentar la garantía, ¿no? De las que establece el Código Fiscal. No seas malita, yo creo que aquí vale la pena hacer un paréntesis. ¿Puedes platicarle al contribuyente qué es esto de la garantía y por qué medios pueden garantizar? Porque sobre todo la pequeña y mediana empresa no entiende el alcance de esto, ¿no? Sí, es una forma en que el fisco garantiza que vas a realizar el pago en caso de que seas culpable al final, ¿no? De la Cuando ya irregularidad estás en que el tema detecta. legal, o sea, cuando ya estás Ya en... cuando estás en el tema legal, en la etapa administrativa no pasa nada, te digo, pues aportas todos tus elementos, pruebas y alegatos, en esta etapa no pasa nada. Puedes recurrir posteriormente al recurso de revocación, que es una instancia también que al final resuelve el SAT, que desafortunadamente pues termina por confirmarte, porque digamos que son de la misma familia, ¿no? Sí, claro. Entonces, a veces no hay esa imparcialidad en las resoluciones. Pero ya cuando llegas al juicio de nulidad, ese es el problema, que ya la obligación es que tienes que garantizar una vez que te determinen el crédito. O sea, antes eh, a veces parecería injusto, ¿no? Porque pues al final no tienes un crédito fiscal determinado sin la defensa, ¿no? O sea, te estás Claro. defendiendo y obviamente
pues tienes que hacerte llegar a todos los medios hasta el final. Y quizás la resolución que obtengas al final sea favorable, pero en tanto tienes que garantizar, y eso es todo un tema, porque a veces te obligan hasta a pagar el crédito, ¿no? Porque si no lo pagas, te va a generar una serie de intereses y se va a Claro. incrementar con el tiempo. Entonces Y ahora qué ya no medios debes se 5 tienen? millones, sino 10 al Claro. final, ¿no? Y qué medios se tienen para poner ese crédito? O sea, ¿tiene que ser forzosamente dinero o cómo podemos garantizar ese crédito fiscal? No, puede ser un billete de depósito, puede ser a través de una fianza, algún inmueble que tengan, algún vehículo que se pueda ofrecer. Si el Código Fiscal te otorga y lo señala claramente cuáles son los medios por medio de los cuales se puede garantizar. Pero a veces opta, ¿no? Cuando no son créditos muy cuantiosos, pues por pagar, Claro. pagas y te defiendes. Ok, Pero a veces, pues, si es muy elevado, es preferible, pues, a lo mejor una fianza, ¿no? A través de las afianzadoras o un billete de depósito o ser algún inmueble, pero pues es un tema, ¿no? Porque en tanto va a quedar embargado. claro. Y obviamente se te devuelve hasta el final del plazo si sale a tu favor. Así es. Pues un trámite también después pedir la devolución del pago, que sí te Claro, lo devuelven e incluso hemos obtenido resoluciones y la devolución de pago de lo indebido pues con intereses. Porque también, igual que te genera intereses a ti como contribuyente, o sea, también a ellos. claro, Si retienen ese dinero y transcurre el tiempo y al final obtienes una resolución favorable, te lo tienen que devolver, es obligatorio, porque a veces lo ordena así el tribunal, con intereses y actualizaciones. ok. Entonces, eso es un tema importante y que conozcan también que ese dinero Claro, que ellos pagaron o las multas que pagaron se pueden devolver si obtienes la resolución a favor. claro. Sí, y es que toca mucho que cuando llegan a este tema de ya interponer el juicio, el cliente no quiere pagar esa garantía, ¿no? O sea, porque piensa que Ujú. va a perder ese dinero o que ya, que qué caso tiene pagarlo si estamos en la defensa. Entonces, creo que como que se malentiende qué es esto de la garantía del crédito fiscal. Así es, sí, piensan que ya lo van a perder y no, o sea, tienes derecho a la defensa. Desafortunadamente, la legislación así lo prevé, que tienes que garantizar, aun cuando estés defendiendo el crédito o la irregularidad que te hayan detectado. ¿Qué pasa si no se garantiza? Pues se inicia el procedimiento administrativo de ejecución y pueden Aun llegar a cuando embargar, estés en juicio. aun cuando estés en juicio. O Ujú. sea, La la autoridad obligación llega a embargar. clara es garantizar. Claro, O sea, llegan a tu casa, a tu oficina, donde esté generalmente es el domicilio fiscal, van a llegar con el mandamiento de ejecución. claro, Ya es la orden para que pues se lleven lo que hay, lo que tengas, claro. con O lo sea, que puedas no, garantizar. no es de que quieras o no, es hazlo porque de lo contrario, aunque tú ya estés interponiendo el juicio, llega la autoridad al embargo. Así es. Ok, Siempre nuestra recomendación es en el momento en que ya se determine el crédito, trata de buscar los medios para garantizar, ok, porque ya pueden proceder ellos, a partir de la determinación del crédito, ya pueden cobrarte. Entonces hay claro, que prevenir esa parte, ¿no? Porque pues a veces llegan y pues arrasan con lo que haya en el domicilio claro, fiscal. claro. Ahora, otro punto importante aquí sería el tema, por ejemplo, de bienes inmuebles, ¿no? Como decías, tú puedes Mm, garantizar con un terreno, así es, una con una casa. propiedad. Vamos a suponer que son estos temas donde ya se alarga, cambias de año, hay la obligación de un pago de predial. Pues aquí también habrá que entender que independientemente de que el bien esté pues en esta garantía, no pierdes tus obligaciones de seguir cumpliendo con el Ah, pago. claro. Sí, sí, Nadia, es muy importante que tengan eso en consideración. O sea, no de facto va a pasar a propiedad del fisco y ya ellos tienen que pagar. O sea, tú debes seguir cumpliendo con las obligaciones De ese bien de inmueble, de ese inmueble. claro. O del Sí, acto, ¿no? O sea, el pago de la tenencia, refrendo de placas, lo que tenga así lugar, es. ¿no? Sí, porque ese es Nada otro. más queda pues como garantía, Claro, en tanto se resuelve. claro, Y pues si no está en defensa, pues a veces se llegan a perder. Como claro. dices, si no hay una correcta, porque a veces te enteras hasta el momento en que te llegan a cobrar Sí, por la indebida notificación, ¿no? sí. Que a veces te le notifican nada más a la gente aduanal y el agente aduanal no te dice. Sí, Pudiera ocurrir ese caso, ¿no? Que también nos ha pasado. sí, O al claro. revés, al importador y a la gente aduanal no. Entonces,
Si yo al cliente le digo siempre, haz contrato de prestación de servicios profesionales con esa agencia aduanal, Muy ¿no? importante. Donde vengan estos puntitos, porque en efecto en el día a día nos topamos con eso, ¿no? Con agencias aduanales que no notifican, que no envían informes, que se levantó una toma de muestra y no le dicen al cliente, oye, hubo levantamiento de toma de muestras y cuando llega la resolución de la aduana de inexacta clasificación tampoco Ujú. notifican al cliente, ¿no? Así es, sí, porque por ejemplo en ese tema, pues el agente aduanal no es responsable, como queda excluido y Claro, hemos tenido resoluciones favorables en ese sentido cuando no se le notifica al al contrario. importador. O sea, hay una obligación de la autoridad de notificarle personalmente al importador o exportador cuando hay un crédito fiscal en su contra. Entonces es importante también que sus domicilios estén correctos, que estén actualizados para que de esa forma les llegue la notificación. La otra modalidad nueva es el buzón tributario, que ya Claro, las notificaciones también te llegan a través del buzón. O sea, hay que que creo que es estarlo lo mejor, checando ¿no? de manera cotidiana, tener tu fiel actualizada, tus contraseñas bien para que tú puedas ingresar y estar al día, Claro, porque se han ido reduciendo cada vez más las notificaciones personales y se han convertido en notificaciones electrónicas que tienen la misma validez. claro. Entonces aquí ya estaremos hablando de tres consejos, ¿no? El primero es allegarte de un buen asesor y obviamente de un buen abogado que siempre esté ahí, ¿no? Porque tenemos como que esa mala percepción de que al abogado lo llamo cuando ya tengo el problema, pero no Ujú. para efectos de prevención, ¿no? Entonces yo creo que este punto es Importante la básico, parte ¿no? preventiva. Así es, o sea, allegarte de tu equipo. Y con esto que ahorita manejábamos, saber que cuando tú tienes un crédito fiscal hay que buscar la garantía porque no es de que quieras, es de que tienes, aunque te vayas a un juicio. Investigación. Y tener bien actualizados tus datos de contacto para el caso de cualquier tipo de notificación en la materia de comercio exterior, ¿no? Venga de la dependencia o del organismo que provenga. Sí, porque ya en lo cotidiano ya casi te notifican todo. Te Así es. dice a lo mejor una visita domiciliaria, hasta que la conclusión, ¿no? Todas las Claro, actas. Es un medio de comunicación que ya es muy usual y ya se claro, están evitando cada vez más las notificaciones personales, claro. evitando que sean ilegales esas notificaciones, ¿no? Entonces, si tú tienes tu contraseña, tu fiel, o sea, tienes que revisar obligatoriamente tu buzón y estar al día para que no haya sorpresas. Sí, no, no delegarlo en el despacho contable externo, que no tiene tiempo de atenderte, que no, Así es. porque pasa, ¿no? También que ponen como Sí, es muy correo común. el del contador. Así es. ¿No? Y a veces pues ellos tienen otras 100 empresas y no están como todos los días. Entonces siempre nuestra recomendación, ¿no? Cuando ingresamos algún recurso que nos vayan a notificar por ese medio, es revísalo. O sea, lo tienes que revisar Claro, mínimamente cada semana. claro, ¿No? por Para que supuesto. ya sabes que el tema es los tiempos y los plazos. Claro, claro, Venciendo esos plazos es muy complicado ya rehabilitar esos asuntos. perfecto. Bueno, pues ahí ya están tres consejos. ¿Qué otros nos puedes brindar? Perdón que te interrumpiera, pero es que sí, el punto de crédito fiscal creo que es uno de los más finos que se le va al contribuyente, ¿no? Y luego genera además como que mucha molestia, porque sí, ¿por qué? ¿No? Entonces, por eso sí quise hacer ese paréntesis. Yo creo, Nadia, que otro importante es revisar la documentación. O sea, que la documentación que estás ingresando esté actualizada, que todos los campos del pedimento estén bien llenados, y tener todo bien regulado, o sea, conforme a las reglas, conforme al reglamento de la ley aduanera, conforme a la ley aduanera, que todo esté perfectamente regulado para que tú al momento de ingresar la mercancía, pues no tengas problema, que Claro. esté bien revisado. Claro, y nos topamos con con el problema del día a día, ¿no? En las empresas, como dices tú, o sea, desde las chiquitas hasta las gigantescas, me concentro en tener el documento, pero no hay alguien capacitado al interior de la empresa en verificar que esté bien la información que se puso en ese pedimento y que esté bien integrado el expediente, ¿no? Falta gente capacitada en este punto. Y pues bueno, los problemas empiezan cuando llega, como digo yo, nuestro querido Satanás a tocar la puerta, ¿no? Y Sí, actualmente ya prontamente veremos que la puerta también la toca la NAM. A la ajá, NAM todavía no le hemos puesto apodo, pero ya tendremos alguno. alguno que le quede perfectamente, pero sí también no va a ser muy cordial la No. visita seguramente, que hay estos errores. Sí, efectivamente, digo, a mí me tocó, recuerdo un caso, fue de mis primeros casos fuertes, en aquel Ujú. entonces en una empresa Pitex, ya sabes, cuando todavía existía el Pitex y la maquila,
Ajá. y la documentación estaba en una bodega hecha bolas, o sea, literalmente Mm. bolas, más de 70 cajas de documentos, donde en una caja tenías el pedimento y la factura estaba, vete a saber en qué otra caja, o sea, una locura total. Desastre total, Sí, 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 o sea, armamos un desorden. equipo de 6 personas para poder rehacer la documentación, ¿no? Entonces, increíble. Y vas a contrarreloj, ¿no? Entonces dices, híjole, fatal. El orden, ¿no? Yo creo que ahí es importante también otro punto, tener orden en todos tus documentos. Claro, Hay revisiones, o sea, la autoridad tiene 5 años para revisar. Entonces, te digo, hay revisiones que no te hacen inicialmente cuando ingresa la mercancía, sino que posterior a que ya ingresaste a territorio nacional, te pueden revisar esos documentos. ¿Sabes? Busca la factura, ¿no? Que te están diciendo que no existe, o busca este pedimento y a veces ya no lo tienen. Entonces, sí claro. es importante conservar por lo menos durante este tiempo esa documentación. Claro, y ese es un punto fino que manejas, digo, no respondo por nuestros amigos de Latinoamérica, pero México, híjole, el hábito más común de la gente es el desorden, o Sí, sea, va en contra de nuestra afortunadamente, naturaleza, México. es, Sí, sí, o sea, nos tengo la falta queja eso. muy frecuente de despachos contables de, es que Nadia, llegan con papeles así y me lo avientan y esa es la contabilidad del mes. No, no. Ajá. Y O así, no la tienen, o sea, de así es, plano no está. lo Entonces, tiré, ajá, ¿cómo haces la defensa? Se sí. complica más. Sí, Sí, y yo creo que sí. además no es lo tengo en papel, sino que si se genera en electrónico, lo Ah, tengo la que tener en electrónico, digitalización. ¿no? Ajá. Entonces, ahí el gran problema. Y sí, orden, yo creo que tocaste la fibra sensible de muchos que nos siguen en este canal, porque es todo un tema de hábito personal, ¿no? Entonces, es trabajar con eso y El principio de todas las cosas dicen el orden. Y te sí, ayuda mucho. sí, Hay empresas que sí sorprendentemente muy bien organizadas y tienen todo bien ordenado, sus carpetas y todo, pero hay otras que sí, sí, no. Yo complicado. recuerdo, yo recuerdo mi primera experiencia laboral en una empresa donde me puse a arreglar el archivo muerto. Más que nada por salud personal, porque Exacto. estaba en un patiecito que estaba hacia atrás de donde yo estaba y ahí pasaban Ah, cables ok. de luz y de gas, tubería de gas y cables. Dije, no, esto es un conato de incendio. Llamé a un par de chicos de los del almacén para que me estuvieran ayudando a hacer esa labor de limpiar todo eso y me encontré las escrituras de la casa de uno de los socios accionistas en una bola de papeles que excuso decirte en qué estado estaba, ¿no? Y dices, Ajá, no es posible, sí, húmedos, rotos, arrugados, o sea, te no es encuentras de todo. posible, no es posible. Yo creo que el orden sí es muy importante, más tratándose de esta materia que tengas todo, Ah, ¿no? Digitalizado. Y ahora ya se puede digitalizar. claro, Entonces, hacerse valer de las herramientas que ahora existen y que pueden ayudarte a organizar. Es claro. un Sí, pero tema. no nada más es digitalizo, ¿no? Sino que hasta para eso tengo que tener un protocolo, porque lo otras, no, Sí. todo está en la computadora. Y abres la Ajá, computadora y ¡fum! Parece que te escupan los archivos porque está todo revuelto, ¿no? Entonces también no hay coherencia, no hay sistema. Entonces creo que tocaste un punto muy sensible para el mexicano, ¿no? El tema del así orden. es. Sí, ¿no? Y de empresas grandes que tienen muchas operaciones o agentes aduanales que tienen miles, o sea, sí es como un tema muy importante tener todo al día y que Claro, estar muy bien organizados por si llega alguna revisión, tú tengas todo en orden, ¿no? Todas tus claro. facturas. En este tema yo creo que un punto clave sería, no sé, salvo tu mejor opinión, pero yo creo que es entendible el desorden porque estamos en el día a día apagando fuegos, ¿no? Pero yo digo que para esto sirven los chicos que están en las licenciaturas y que desafortunadamente la pregunta más común de ellos, ¿y qué es un pedimento? ¿No? En mi vida lo he visto. Entonces, ¿por qué Ajá, meter a equipos de jóvenes a que hagan esa labor 2, 3 horas al día durante toda la semana? Pues ya son un chorro de horas que te están ayudando a ordenar documentación, ¿no? ajá, pues puede ser una opción y aprendes, o sea, sirve para todos, Así, ¿no? sí, 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 Te sí. puedes organizar perfectamente y ahora sí que es de ida y regreso, te Así ayuda es, sí. para Sí, la pero organización. hay que estar consciente, ¿no? Y el dueño de la empresa tiene que estar consciente que es hábito personal, ¿no? Hay que apelar a los japoneses. A la cultura oriental para Así que es. nos apoyen porque sí está complicado. Un poquito de 5 S en materia de manejo documental, ¿no? Porque sí te entiendo y ese es yo creo que uno de los consejos más válidos
y más valiosos que puedes hacer, ¿no? Pero luego ya no están, o sea, de plano, ¿no? Pues las facturas, quién sabe dónde quedaron. Entonces, ¿cómo acreditas el valor? ¿Cómo acreditas qué mercancía era? Si corresponde a lo que te están revisando. Claro, claro, O sea, sí son temas muy, pues, que te pueden causar muchos problemas. claro. Entonces estamos hablando de tener siempre a un equipo de expertos que no necesitan estar, o sea, no les necesita estar pagando un honorario, ¿no? El honorario se le paga cuando lo Claro, consultas. sí. Eh, Pero antes también, de, ¿no? Antes de que sí, inicies tu relación, o sea, si es, por ejemplo, o lo que decíamos de la clasificación arancelaria, cuando son claro, químicos y eso, pues los expertos, ¿no? Hay gente que es perito y que te puede claro. apoyar. Sí, yo creo que los tres puntos graves de clasificación son industria automotriz, industria química e industria textil, como bien lo mencionaste, ¿no? O sea, en estos tres no te puedes dar el lujo pues, ay, yo creo que es esta, Ajá. ¿no? Sí, sí, no, no, pues tiene una composición que a veces es muy variada, entonces Así es. 70% algodón, 30% no sé qué, entonces Sí, 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 luego te ya metes cuando con ellos la ingredientes. llevan, la aduana la manda al laboratorio, pues resulta que era diferente. Claro, no, y luego desde que si es de punto o no es de punto, o sea, Ah, claro, tienes que hablar el los lenguaje. detalles. Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que estos tres sectores no tienen excusa para no tener un buen clasificador, ¿no? Que yo creo que es Y ya entrando en materia, pues sí, ya ellos son los que saben, ¿no? Hay, por ejemplo, tuvimos muchos casos también de paneles solares, que también Ah, claro, otro punto. sí, los clasificaban el SAT, ¿no? Como generadores eléctricos, y pues se Ujú, elevaba muchísimo el impuesto. claro, Entonces, igual, ahí ya en juicio, pues ya metíamos peritajes en materia de ah, ingeniería eléctrica, de comercio exterior, a los consultores, entonces sí era todo un tema para, pues, hacerles ver que sí se trataba de paneles solares. claro, por supuesto, por supuesto. Y finalmente, los consejos para prevenir otro tipo de sanciones. Ahorita ya hablabas del tema documental, del tema de hacerte del experto, de la clasificación arancelaria, y bueno, hicimos el paréntesis por el tema de crédito fiscal, ¿no? ¿Algún otro consejo al final para que no salgan tan raspados como digo yo, ¿no? O sea, finalmente el acto de molestia no te lo puedes quitar. Ayer nos explicaba Ricardo, pues es parte de las facultades de la autoridad, ¿no? Entonces no te vas a quitar esa visita, esa revisión de gabinete, y peor cuando es comercio exterior, ¿no? Ya sabes que yo siempre digo, ¿no? En México el contribuyente es delincuente. Cuando ese delincuente le sumas un padrón de importadores o un padrón sectorial, pues ya suma, ¿no? Y si todavía le metes un programa de fomento, no, bueno, el chapo se queda corto, ¿no? O sea, Ujú. ya Sí, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para no salir tan raspados, ¿no? O sea, aparte de estas tres recomendaciones que ya nos brindaste. yo creo, Nadia, que es el conocimiento de la materia, conocer bien lo que estás haciendo, conocer bien tu mercancía, Claro, saber qué es realmente lo que estás importando, que no recaigas hasta incluso en delitos, ¿no? claro, Aduaneros. claro. Creo que el conocimiento en la materia sí es muy importante. Y la prevención también. Antes de caer en todos estos problemas, yo creo que lo más importante es prevenir y tener Hacerte todo las al día. auditorías. Ajá, sobre todo, sí. Acuérdate que las auditorías también es todo un tema. Entonces, yo creo que el conocimiento en la materia y de tu mercancía es lo más importante. Claro. Como decíamos, pues, llegarte de las personas adecuadas para que te apoyen, porque pues, a veces el importador no es experto, ¿no? En la Claro. legislación. Claro, o sea, sería generar este panel de expertos para que estén ahí para cuando lo requieras y además hacerte auditoría preventiva, no esperar a que te llegue la auditoría, sino tú mismo, pues pedir a estos expertos que te hagan una revisión para saber si vas bien, si vas mal, cómo se corrige, lo que haya que corregirse y en su caso, pues de ahora en adelante establecer los procesos, ¿no? Para evitar ese tipo de problemáticas, ¿no? Sí, al final yo creo que se resume en eso, ¿no? En Claro, conocimiento y orden claro, para evitar todos estos riesgos, porque si no, todo el tiempo vas a estar en riesgo claro, claro, y es claro. lo que no queremos. Y nos está tocando mucho, justo tuve apenas contacto con una empresa del área química, donde todos son químicos, ¿no? Y que se acercaron conmigo precisamente para un curso de clasificación arancelaria, Mira porque qué dicen, interesante. es que somos químicos, o sea, ¿qué es Ujú. esto? ¿No? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se come este asunto, ¿no? Entonces, pues ese es un punto interesante porque a veces pensamos que las empresas que importan o exportan es de gente que conoce del tema y no es así. O sea, la realidad es que nuestros contribuyentes
pues bueno, están en diversos sectores, no tienen personal del área de comercio exterior, pero pues es una tarea que tienen que hacer porque es parte de su día a día. Y pues esta parte del conocimiento yo creo que es importante, ¿no? Vemos también mucho, yo creo que tú también lo ves, contribuyentes que dicen, no, es que eso yo no me meto porque esa no es mi relajo, pero es que eres el dueño del negocio y si estás haciendo ese acto, pues tienes que saber por lo menos lo mínimo, ¿no? Sí, uno pensaría, pero pues no ocurre así, ¿no? Como que están No, ocupados en sus cosas y no necesariamente conocen perfectamente la legislación. claro, pero deberían, ¿no? Ajá, sí, como dices, cursos o no sé, formas de allegarse de conocimientos y de actualizaciones, porque pues, Claro. como te decía, cambiando. Entonces las reglas, ya ves cómo se van modificando, ¿no? Año Sí, con año, sí, sí. a Sí, cada como, rato. sí, aquí la familia ya sabe que digo que es el juego del Big Brother, ¿no? Las reglas cambian. Las reglas cambian todo el tiempo. Sí. Entonces ahí sí tienes que estar. Y luego te dan bombazos, ¿no? Como el acuerdo NOM, recordarás aquel fatídico 1 de octubre del 2020, ¿no? Ah, sí. Como de la noche a Sí, la pues, mañana y ni agua va. ajá, y ya cambió todo, y ya te afectó, y ya tienes que hacer otras cosas. Entonces yo creo que la actualización es un punto también muy importante, ¿no? El conocimiento, la actualización, el orden, muchas cosas que debemos considerar antes de importar o exportar. Perfecto, pues yo creo que les dejaste mucho en qué pensar, Nadia, en esta entrevista. Espero que hayan tomado nota, familia NSC. De lo contrario, no importa, vuelve a dar replay a este video porque pues brindaste consejos muy, muy interesantes, Tocaya. Entonces, espero que por lo menos se vayan con dos cosas muy puntuales de esto, ¿no? Tienen que allegarse de gente experta y sí o sí tienen que tener orden en los actos jurídicos que realizan de comercio exterior, que ese acto jurídico es importar y exportar. Sí, porque al final pues se va a ver afectado tu patrimonio y tu trabajo. Pero Entonces ese es el punto fino. es muy importante que tengas todo en orden y que pues sea todo lo mejor posible para que tu operación esté súper blindada y que no tengas problema de ninguna índole. Increíble, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, Tocaya. Te No, al agradezco final, mucho porque yo sé que, pues los tiempos apremian y para ti pues es pues también distraerte de otras obligaciones, pero de verdad te agradezco mucho en nombre de toda la familia en NSC. Tú eres parte de la familia ya desde hace un par de muchas gracias. años y pues la verdad es que encantada que hayas estado con nosotros en esta semana del Experto 2022. No, hombre, a ti muchísimas gracias, Nadia, y un placer. Ojalá estos pequeños consejos les hayan servido, ¿no? A tu auditorio para que pues evitemos todas esas irregularidades y se vean afectados. Créeme que Ojalá. sí, yo creo que tomaron nota en más de un punto fino que mencionaste. Y pues seguramente te van a estar contactando. Repito, aquí en la descripción les voy a dejar tus datos para que pues cualquier tema Sí, donde ya claro que sí, con estén, gusto. sobre todo Cualquier hablando duda. de PAMA y COFEPRIS, Ah, sí. que vayan directo con quien lo tiene que resolver, ¿no? Sí, cualquier duda, estamos a sus órdenes. Con No, al todo gusto. contrario. Muchísimas gracias a ti, Tocaya. Ha sido un placer Gracias, tenerte Nadia. en esta tu casa. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.